Voces Globales, el podcast que te brinda perspectivas del mundo. Bienvenidos a Voces Globales. En los episodios de este podcast se debate sobre un tema en específico de lo que sucede en el mundo. En cada debate tendré nuevas voces que compartirán su experiencia y conocimientos para debatir, y así conoceremos diferentes perspectivas. Yo soy Martín Díaz Acevedo, y si quieren contactarme para sugerir temas o ser invitados, me pueden encontrar por LinkedIn, Pobreza y Desigualdad en Colombia. Ese será el tema que los invitados de hoy debatirán. Empezaremos analizando la reciente estadística de pobreza multidimensional que salió hace unas semanas. Después trataremos el tema de la desigualdad. Y por último, analizaremos los posibles efectos que una paz total podría tener para reducir esas cifras de pobreza y desigualdad. Después de esta introducción, empecemos el debate. El debate. Antes de empezar el debate, quiero presentar a los invitados de hoy. Daniel Sandoval, politólogo y economista con maestría en economía de la Universidad de los Andes, que se ha desempeñado como asesor y consultor en los sectores de transporte, salud y social. Bienvenido, Daniel. Y también tenemos a Mikhail Krasnov, que tiene doctorado en Sociología Económica y Demografía y maestrías en Economía, Relaciones Internacionales y Pedagogía. También es profesor en universidades como UPTC, ESAP, Francisco José de Caldas y Santo Tomás. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Para empezar este debate, quiero lanzar una pregunta general y es señalando que hace unas semanas se presentó el índice de pobreza multidimensional, que fue el 12,9%. Eso quiere decir que con respecto al 2021, en el 2022 ese índice bajó por 3,1 puntos porcentuales. Entonces quiero empezar con Mijail y preguntarle qué piensa de este porcentaje. Pues, aparte de eso, yo puedo decir que el índice de pobreza monetaria también bajó desde 42,5% en 2020 hasta 39,3% en 2021, ¿sí? Entonces, pues es algo lógico porque todas esas cuentas socioeconómicas macro, pues uno tiene que ver con la otra. ¿Qué quiere decir? Pues eso no quiere decir que los colombianos nos hemos vuelto más ricos, es simplemente pues el crecimiento, como lo mismo, el crecimiento económico, el Producto Interno Bruto creció un 7,3% el año pasado, ¿sí? Lo que es un crecimiento inmenso prácticamente, pero todos esos procesos no es nada más, sino simplemente el crecimiento compensatorio de lo que hemos perdido en los tiempos de pandemia, porque si ustedes miran la curva, hay que mirar la dinámica de los últimos 10 años. Por ejemplo, pues en la pandemia, pues hubo un crecimiento económico negativo, entonces pues y ahorita se compensa prácticamente lo que hemos perdido. Lo mismo con la pobreza, tanto monetaria como multidimensional. Lo mismo, hubo un aumento y ahorita esa reducción significa simplemente como la tendencia compensatoria. Gracias. Daniel, ¿qué opinas sobre lo que nos acaba de contar Mikhail? En la mayor parte del argumento estoy de acuerdo, sin embargo, este año, pues la cifra que salió este año, que es del año pasado, muestra algo más que la compensación, porque en el 2019 este indicador estaba alrededor del 17,5% ah, y este año el indicador que salió fue del 12,9%. Quizás porque este indicador, pues particularmente el de pobreza multidimensional, la pandemia no lo afecta tanto como la monetaria. En el caso de la monetaria, pues sí es clarísimo el efecto de la pandemia, que hasta ahora nos estamos recuperando a pesar del gran crecimiento económico, pero en el de la multidimensional, aunque la pandemia se afectó, el descenso en este indicador ha sido más o menos sostenido, solamente con el 2020 como excepción. Gracias, Daniel. Mikhail, entonces, ¿qué cree que esto significa para el futuro?
No, sí, yo también estoy de acuerdo con Daniel que el índice de pobreza multidimensional no se afecta tanto pues directamente con los ingresos, así como la pobreza monetaria. Entonces, pues con acceso o pérdida del trabajo. Entonces, si no son como allá multidimensionales, se miden, digamos, como variables más estables. Sí, es cierto, es un buen punto, sí. Aún así, yo no sé por qué, pero soy como bastante escéptico, pues yo no podría decir, o sea, pues yo no creo que esta tendencia se va a prorrogar, o sea, pues que ahorita si bajamos de 15 a 12, entonces que el próximo año vamos a bajar de 12 a 9, ¿no? Entonces, pues no creo yo. No veo, digamos, no veo variables que me digan que eso va a bajar, ¿sí? Entonces, pero pues de pronto Daniel lo ve. Daniel, Por ahora tampoco veo algo que de pronto vaya a acelerar el decrecimiento. Lo único que a mí me llama la atención en el gráfico que mostró el Dani es que sobre todo en centros poblados y rural dispersos, son las zonas más alejadas en el país, las que menos acceso a servicios públicos tienen. Este indicador va, no digamos en picada, tampoco así, pero tiene una pendiente mucho más pronunciada que a nivel de las cabeceras municipales y a nivel nacional. Y yo pienso que esto, si la tendencia se mantiene, en el mediano plazo puede significar que el promedio siga bajando. ¿Cuánto? No sabemos y por cuánto tiempo se sostenga, pues tampoco sabemos, pero es posible que programas de acceso a agua potable, de acceso a educación, el esfuerzo, digamos que a eso de hecho ayudó a la pandemia de buscar hogares para incluirlos dentro del régimen subsidiado de salud. Todo esto puede estar teniendo unos efectos que tal vez y de cierta manera quiero creer que en el mediano plazo pueden generar un cierre de brechas que se traduzcan en un menor promedio de pobreza multidimensional. gracias Daniel. Mijail, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, Pues de porque hay que que mirar, digamos, cómo es, porque solo en un año bajó de 15 a 12 puntos. A mí, pues, es porque hay que mirar entonces como que es por zonas, pues como dice Daniel, zona rural dispersa o cabeceras municipales. Entonces, porque a mí me parece como que de 15 a 12 puntos es muy, muy rápido, ¿sí? Por eso es que digo que para mí es como que algo también como el factor compensatorio, ¿sí? Pero a largo plazo, obviamente, pues como el nivel de pobreza multidimensional va a tener la tendencia de bajada, también pues con los procesos demográficos, ¿sí? Si, por ejemplo, va a seguir siendo el proceso de la urbanización y la concentración en las ciudades, entonces obviamente pues como la persona cambia el estatus. Por ejemplo, acá en Boyacá, si seguimos teniendo acá el éxodo de la gente de la zona rural dispersa para Bogotá sobre todo, ¿sí? Entonces, es un proceso pues a largo plazo. Otro proceso, obviamente, pues como el desarrollo normal, ¿sí? Pues como el desarrollo de la infraestructura, ¿sí? Entonces, desarrollo a largo plazo y a largo plazo, eso sí, claro que va a disminuir, ¿sí? Pero no creo que a otros 3 puntos allá para los próximos 2 años. gracias Daniel. Pues estamos de acuerdo con esto de que se va a tal vez mantener y probablemente en la realidad sí se ve esto realmente reflejado. Yo diría personalmente que no, que a pesar de que los números nos indican que sí se está bajando, tal vez en la realidad demuestra otra cosa y las personas no lo sienten así. Pues mira que esa pregunta con la pobreza multidimensional a mí se me hace un poco más sencilla de contestar, porque es que en los parámetros, y aquí conecto con lo que decía Mijail, cuando, cuando uno mide la pobreza multidimensional, uno tiene en cuenta dimensiones que en las ciudades el ciudadano promedio, más que el promedio, ya da por hecho, que digamos el bajo logro educativo, en una ciudad es menos común que la gente no termine el bachillerato o por lo menos la educación secundaria. En una ciudad es menos común que los niños se rezaguen del colegio, es menos común no estar conectado al alcantarillado, sobre todo pues si hablamos de las grandes ciudades o bueno, en el caso de las ciudades boyacenses, pues también es un buen ejemplo de que están conectadas a los servicios públicos. Otras dimensiones como el acceso al sistema de salud, digamos, esto ya muchos en las ciudades lo damos por ello. Mucha gente que incluso bajo otros parámetros podría ser considerada en situación de pobreza
con esta pobreza multidimensional pues ya tiene cubiertas muchas de las necesidades que se tienen en cuenta. Cosas como que, pues que en general la gente dice, es que yo tengo mi CISBEN, es que pues yo tengo cierto nivel de ingresos, tengo una casa, entonces pues el tipo de condiciones que mide la pobreza multidimensional, especialmente en lo que es educación y salud, pienso que no se van a ver tan reflejadas en el ciudadano promedio. O sea, a pesar de que el indicador vaya mejorando, no se van a ver reflejadas. ¿En dónde sí se ven reflejadas? Digamos, si en un municipio no hay escuela rural y la reconstruyen, ¡pum! Esto es un cambio inmenso en la vida de estas personas. Si encima el colegio que construyeron, no sé, ofrece un técnico rural, esto le ayuda a las personas de la zona a consolidar las habilidades, entonces pues el bajo logro educativo va mejorando. Entonces, pues hay cosas que digamos en una ciudad, pues otro colegio más, o sea, sí, muy importante, de pronto lograr la doble jornada, eliminar la doble jornada, perdón, o incluir a los niños en el preescolar, por supuesto, pero cambios así macros de los que le pegan a este indicador, yo pienso que no lo veremos en promedio. Sí, gracias. Mijail, ¿qué piensas de eso? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Daniel? No, sí, sí, claro, porque pues ya volvemos a hablar como de lo mismo, ¿sí? Entonces, pues prácticamente, pues como nosotros nos coincidimos completamente con las tendencias. ¿Qué está pasando entonces en otros países con ese aspecto de pobreza comparado con Colombia? Es que yo, por ejemplo, he estado viendo que, pues yo no tengo datos de la pobreza multidimensional porque no todos los comités de estadística están trabajando con esto, ¿sí? Porque, digamos, como más clásico es la comunitaria, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Entonces, que pobreza multidimensional, creo que los comités de estadísticos empiezan a medir desde 2010, 2011, por ahí, sí, como movimentación. Yo sé que en Alemania, por ejemplo, o sea, la pobreza, por ejemplo, pobreza monetaria no se mide como en Colombia, donde hay un umbral. Si estás por debajo de este umbral, entonces tú eres pobre, ¿sí? Entonces, pues en Alemania, por ejemplo, se mide, tú eres pobre si tienes menos de 60%, si tus ingresos son menos de 600% que la mediana de los ingresos en el país, ¿sí? ¿Qué es la mediana? Entonces, pues la mediana es la línea mediana, es donde el ingreso promedio, digamos, como el ingreso mediano, donde está, si divide 50% de otro 50%, ¿sí? de la población. Entonces, en Alemania, si tú tienes menos de 60% que el ingreso mediano, entonces tú eres pobre. Ahí también la pobreza monetaria bajó desde 17% en 2019 hasta 14% en 2021. Entonces, yo por eso veo que esa pobreza monetaria tiene la correlación con el contrario, como se llama en español, como con la recuperación de economía. Entonces, no sé si Daniel quiere complementar eso o también quiero concentrar un poco más en el tema de desigualdad, porque sabemos, ya cubrimos con la parte de pobreza, la desigualdad en Colombia es bastante amplia. Todos los temas se puede decir en educación, en salud, en conexión pues a internet. ¿Qué sería lo primero que sería bueno tratar para que ese índice de desigualdad se pudiera ir reduciendo? Tendría como tres formas de caracterizar la desigualdad aquí en Colombia, entre los ricos multimillonarios y la gente pues que tiene una vida cómoda, que tiene un capital ahorrado, pero que pues que de ninguna manera tiene unas empresas de tamaño de Bancolombia y eso. Ahí hay un gran escalón de desigualdad que yo digo, pues esa es la desigualdad que en realidad no es tan problemática a menos de que los de la cima se pongan a abusar del poder que les da. Sin embargo, yo acá a nivel Colombia yo veo demasiado enquistamiento, digamos, de las élites tradicionales, especialmente si hablamos afuera de las grandes ciudades. Entonces, por lo tanto, pues eso todavía no se ve tan claro como, digamos, en Europa. Hay otro nivel de desigualdad particularmente preocupante que está entre los trabajadores formales y los informales. Y si uno coge el ejemplo del salario mínimo, la persona con salario mínimo fuera del mínimo se está ganando la seguridad social, está para la pensión, tiene unas prestaciones, tiene vacaciones. Y el trabajador que no accede a esto, pues que es el informal, que es casi la mitad de la población del país, no solamente tiene peores condiciones de trabajo en general, no es el caso de todos, pero en general tiene peores condiciones, peores jornadas, no tienen vacaciones, sino que además tienen muchos menores ingresos, por lo menos
30% menos alrededor. En el sector informal los salarios pueden ser tan bajos, especialmente afuera de Bogotá, Medellín y de nuevo las grandes ciudades, que puede llegar a ser algo que nos parece irrisorio, como 300.000 pesos, pero pues son cosas que están pasando. Ahí hay un gran escalón de desigualdad que además se vuelve también una desigualdad de acceso a recursos. Estas personas no acceden a cajas de compensación, no acceden a crédito y pues generan un ciclo de pobreza, casi que una trampa de pobreza, digamos, por la misma estructura del, del mercado de trabajo. Y el tercer nivel de desigualdad, yo diría, es urbano-rural. Como yo les dije con la cifra de pobreza multidimensional, esta cifra es muchísimo mayor en los centros poblados y rural disperso, y esa brecha es impresionante. Hay centros poblados y poblaciones rurales dispersas donde no hay electricidad, agua potable. Si por allá llega un médico, será por allá cada año y les toca a lomo de mula, o sea, unas condiciones que digamos serían como las del siglo XIX o incluso antes. Y esa es yo digo, la desigualdad más grande y la que más urge resolver, sin dejar de preocuparme por las otras y digamos también por las que se notan dentro del mercado formal, que yo creo que esas son más fáciles de abordar. Gracias, Daniel. Mijail, ¿estás de acuerdo con esos niveles que nos ha expuesto Daniel y con que es mejor tratar ese último que nos mencionaba, como darle un poco más de prioridad a los otros, que a los otros? Pues sí, porque normalmente cuando nosotros hablamos de la desigualdad, o pues para comparar entre países, por ejemplo, entre regiones, uno utiliza el tal índice o coeficiente del Gini, ¿sí? Que está derivado de la curva de Lorenz. Que es la curva de Lorenz, es la curva de como la repartición de los ingresos. Entonces, pues hay, y la curva real, entonces, pues allá se mide como una relación, entonces, entre estas dos curvas, ¿sí? Entonces, el índice Gini, pero aparte de eso, pues, ¿qué es el índice Gini? ¿No? Pues entre más alto, entonces, pues es peor. ¿Sí? Colombia es uno de los índices más altos, sí, pues sí, viendo así en promedio por el país. Otra cosa es que también hay muchos, de hecho, muchas mediciones. Así, por ejemplo, hay un coeficiente de quintiles, por ejemplo, eso es la relación entre los entre los ingresos de 10% más ricos dividido por ingresos de 10% más pobres, ¿sí? Entonces, obviamente están entre más alto o más desigual. Entonces, pero, ¿qué dice Daniel? Entonces, bueno, listo. Entonces, índice de Gini en Colombia es como 53.5 o 0.5, ¿sí? Entonces, si nosotros lo vemos como en porcentaje, ¿sí? O 0.53, ¿sí? Es uno de los más altos, pero hay que mirar qué es lo que está adentro, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la relación entre el Gini a la zona rural o a la zona urbana, ¿sí? Entonces, la desigualdad. Otra cosa es que, por ejemplo, yo no he visto la estadística, me toca mirar cómo es por los grupos quinquenales. Por ejemplo, digamos en Rusia, entre la gente pues, más adulta hay más desigualdad, por ejemplo, ¿sí? Toca mirar cómo será esta estadística en Colombia. Me imagino que también va a ser mucho más alta porque hay mucha gente pues, que no tiene pensión y otra gente que sí es pensionada. Pues supuestamente, pues conociendo más o menos como el horizonte colombiano, pues podría decir que también con la edad acá el índice de desigualdad, si nosotros lo cogemos por grupos quinquenales, entonces, pues, por grupos etarios, ¿sí? Por grupos etarios, entonces, me imagino que también va a crecer, ¿sí? Entonces, no es todo desigual, ¿no? Entonces, Daniel, esta propuesta que todavía pues, ha tenido bastantes obstáculos de la paz total, podamos tener, como todos los colombianos quieren, esta paz, puede contribuir independientemente de cómo se haga, y si es un acuerdo igual para todos o un acuerdo para cada grupo terrorista, puede impactar este nivel de pobreza y desigualdad y reducirlo de una forma más rápida que si no se da ningún acuerdo. Pues sí, especialmente por lo que implica el desplazamiento forzado y el hecho de que le quiten a la gente las tierras. Ahora bien, este problema de las tierras ha sido un problema crónico en Colombia. De hecho, que ahorita Mijail hablaba del índice de Gini. El índice de Gini en tierras de Colombia es grotesco, como del 0.8, es una cosa de locos, que eso significa que más del 80% de las tierras están en manos de muy poca gente. Entonces, de pronto, no tanto la propuesta de la paz total, que yo digo, pues sí, por el lado del desplazamiento forzado y este lío
de tierras, pero sobre todo solucionar esta distribución desigual de las tierras que también ha estado asociada al conflicto armado. Eso no es un secreto para nadie. Y ahí yo retomo un poco mi comentario anterior. A mí también me preocupa la concentración de poder regional de las élites, que ellos pueden que no sean nadie al lado de Sarmiento Angulo en términos del capital que tienen, pero el poder que manejan localmente les ha permitido acaparar tierras, comprar notarios, hacer un montón de cosas que, pues, que inciden en esa desigualdad tan grotesca de tierras. Pues yo diría que la respuesta es sí. De pronto me preocuparía un poco el efecto, digamos, si todos se desmovilizan y no hay suficientes opciones productivas, entonces, ¿qué va a pasar con los desmovilizados y los absorben otros grupos? Si en cambio mandamos a esta gente a la pobreza extrema por no encontrar un trabajo, pues esta parte sí, pero yo creo que el efecto de acabar con el desplazamiento forzado y si se toma seriamente el lío de tierras, por este lado sí podemos encontrar como una pequeña salida a la desigualdad que hay. Gracias, Daniel. Micael, misma pregunta. ¿O qué quieres complementarle a Daniel? No, sí, pues complementar, sí, de pronto, ¿no? Pues como que repetir de pronto que sí, digamos, el índice de desigualdad en cuanto a la posesión de tierras es más alto aún que la desigualdad de los ingresos, ¿sí? En Colombia. Y eso tiene también la tradición histórica, ¿sí? Del latifundio y midifundio, de las encomiendas y las huertas indígenas, entonces que pues ha aumentado. No se puede lograr paz total sin resolver el problema agrario, ¿sí? Es un punto, eso está muy claro. Segundo, pues como a mí me parece que la paz total es como marketing, que es marketing político también. Si es como un programa político, es marketing, paz total, que es paz total. Paz total, si tú estás en el trancón y no te conviene, empiezas a pitar. Si el taxista se enfrenta a puños con el bucetero, si hay violencia intrafamiliar, digamos, eso no es paz total. Sí, para mí es un concepto político de marketing, más hasta como electoral. Muchas gracias, Micael. Muchas gracias, Daniel. Ahora nos vamos con la última parte de este podcast de recomendaciones de la semana. Recomendaciones de la semana. Ahora nos vamos con las recomendaciones de la semana. Entonces, Daniel, ¿qué recomendaciones tienes para los oyentes? Bueno, pues yo ahorita estoy leyendo, no muy constantemente porque estaba en los preparativos para participar en el Congreso, pero estaba leyendo un libro que se llama El infinito en un junco de Irene Vallejo y me parece que es un libro que a uno lo entretiene mucho. Ella tiene una prosa muy sabrosa, es muy interesante de leer y además ella cuenta la historia de los libros desde que fueron creados, se centra en varios momentos históricos como en la Biblioteca de Alejandría. Pues uno también puede aprender muchísimos datos curiosos y pues hacer ese recorrido. Siento que es una de esas autoras que logra que uno sienta que tiene una conexión personal, después recomendar. Muchas gracias, Daniel. Gran recomendación. Y Micael, ¿qué recomendaciones tienes para nosotros? Ok, pues no es el proselitismo político. Pero lo que pasa es que yo ahorita me retiré de la universidad, estoy haciendo campaña política para la alcaldía de Tunja, o sea, yo como candidato. Entonces estoy haciendo más lectura de plan de ordenamiento territorial, contratación pública y todo lo que, digamos, pues toca profundizar, pero así en cuanto a la economía, como soy economista, pues siempre les recomiendo las lecturas de un autor que se llama Eric Reinert. Hay varios libros, es como una de las tendencias, pues es historia económica, ¿sí? Escrita por un economista. Entonces, pues hay varios libros donde él está revisando las teorías clásicas de economía de David Ricardo y es muy interesante, Eric Reinert, sí, entonces, pero lo que le digo, yo estoy ahorita totalmente en otro cuento. Muchas gracias, Micael, y muchas gracias, Daniel, por esas recomendaciones. Y a ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, por favor, compártanlo con sus conocidos. Y si quieren ser parte de estos debates, ya sea sugiriendo un tema o siendo invitados, me pueden escribir por LinkedIn.
y nos escuchamos en un siguiente debate. Esto fue Voces Globales, disponible en Spotify y Apple Podcast y Google Podcast.